¿Qué tal, amigos de Diario? Buenos días. Hoy tenemos que contarles la última pinochada de Pedro Sánchez, que ayer se lió a mentir esta semana en el Congreso de los Diputados, mentira tras mentira, porque luego nos hemos enterado que lo que está diciendo en la Unión Europea y en la OTAN es algo totalmente distinto a lo que dijo en el Congreso de los Diputados. Rutte, el secretario general de la OTAN, destapa a Sánchez, desvela que España va a alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar este verano. O sea, este verano. Esto es lo que tenemos. Benjamín López, buenos días. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hugo Pereira, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué Última tal? pinochada. Si hay algo que define a Pedro Sánchez es la palabra mentira. Mentira tras mentira. El otro día se puso muy solemne en el Congreso de los Diputados a decir que voy a quitar, que voy a poner, que voy a hacer el salto tecnológico, pero al final nadie sacó nada en claro. El tigre va a hacer. Y resulta Pedro que va Sánchez diciendo en la OTAN que no os preocupéis, que el 2% ya lo tenemos hecho para antes del verano. Claro, es increíble. Claro. O sea, a los socios europeos, a los socios de la OTAN, les dice lo que les tiene que decir, porque no queda otro remedio, porque estamos en un club y hay que cumplir unas normas y hay que comprometerse y si no salirse del club, no queda otra. El problema no es ese, el problema no es lo que le dice la OTAN, el problema es lo que no nos cuenta a los españoles, que ha estado en el Congreso hace 2 días y mientras le estaba diciendo con la mano derecha a Rutte, sí, no te preocupes que este verano cumplimos con el 2%, que por cierto, es un compromiso adquirido con España en 2014 que tenía que haberse cumplido en 2024, estamos ya en 2025, con lo cual la OTAN no es que le pida, es que le urge a que lo cumpla. Y le dice a Rutte, no, con la mano derecha, no, en verano ya cumplimos con el 2%, no te preocupes y tal, ya tengo engañado ya a todo el mundo. Y viene al Congreso y con la mano izquierda le está diciendo a los españoles, a la vez que le dice eso a Rutte, le está diciendo a los españoles que no se preocupen, no, que bueno, que esto poquito a poco y de forma muy sin ningún tipo de recorte ni ningún impuesto ni nada, porque todo esto va a ser maravilloso y lo vamos a hacer muy bien y encima no va a ser un rearme, ni vamos a comprar tanques, ni pistolas, ni nada. O sea, un mentiroso absolutamente patológico, pero es que ya está bien de que un presidente del gobierno vaya a sede parlamentaria y nos mienta, nos oculte información que es trascendental para nuestro país. Pero bueno, este señor de qué va, a qué aspira, nos engaña permanentemente. Yo creo que es una auténtica vergüenza de presidente del gobierno. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que lo tiene clarísimo, está muy tranquilo porque Pedro Sánchez le ha dicho que tranquilo, que él lo tiene todo atado y bien atado para tener el 2% en verano. Escuchen. And I hate this whole idea of having a sort of two-tier NATO, that you have somehow the 8 countries on the eastern flank different from the other 24 allies. With the latest missile technology coming out of Russia, the difference between an attack on Warsaw or an attack in Madrid is 10 minutes. So we are all on the eastern flank. Amsterdam is at the eastern flank. London is at the eastern flank. Even Washington is at the eastern flank. It is not only... A ver, Hugo Pereira, ¿cómo nos podemos aclarar con todo este asunto? Porque tenemos informaciones contrapuestas dependiendo de con quién hable el presidente del gobierno. Pero está mintiendo al Congreso de los Diputados. Bueno, si hacemos caso a Rutte, al secretario general de la OTAN. Hay una tercera posición y es la que dicen fuentes de Moncloa, ¿no? que se consultan, que consultamos los periodistas, ¿no? Hablan de un punto de inflexión que va a ser la cumbre de la OTAN, claro, de a finales de junio. Claro. No, bueno, ahí donde van a pedir los deberes, pero al mismo tiempo también donde van a saber exactamente cuál va a ser lo que va a reclamar la Unión Europea, ¿no? No es lo mismo que al final pida un 2% como hasta ahora exija un 2%, como que luego acabe exigiendo ya finalmente un 3%. Es decir, no son los mismos cálculos, no es el mismo dinero que hay que destinar para esa partida. Es decir, entonces el gobierno también está un poco, y esto, insisto, proviene de haber hablado con fuentes del gobierno, ¿no? Y lo que dicen es que, bueno, vamos a esperar también hasta junio, hasta esa cumbre de la OTAN, ¿no? Es un poco el horizonte que se marca. Si lo va a conseguir o no, bueno, es decir, de momento el problema aquí de todo esto es que el gobierno no sabe cómo hacerlo. Es decir, ¿cómo aumentar el gasto militar? ¿Cómo? O sea, yo se lo he preguntado a una persona, un altísimo cargo del gobierno, se lo he preguntado, y dice, pues no sabemos, hay dos formas, o vía reales decreto, con lo cual hay que ir convalidándolo en el Congreso poco a poco para salvaguardar este año, o vía ampliación de crédito y por tanto vía deuda. Pero no tiene idea. Entonces, estamos, ¿cuánto? A 28 de marzo, va a ser abril, dentro de poco. Si pretende el gobierno aumentar el gasto en defensa un 2% para el verano y no tiene a día de hoy los mecanismos o no sabe hoy cómo hacerlo,
Porque esa es la realidad, no sabe cómo hacerlo el gobierno, no sabe cómo ampliar ese gasto. A ver, en defensa. Hugo, las fuentes Entonces, de Moncloa mienten ese- igual que Pedro Sánchez, es lo mismo. Eso es bueno, todo insisto, lo pero bueno, mismo, pero no yo es estoy que dando vayan al información, margen. bueno, pues aquí miente todo el mundo, es no, si imposible es que hacer la periodismo. información, no, verás, no, lo que quiero decir es que esa pregunta que tú le haces, ¿cómo lo van a hacer? Se la ha hecho Feijóo en sede parlamentaria a Sí, Pedro bueno. Sánchez. Eso es lo grave, que no responda en sede parlamentaria, que es Pero donde es que lo no tiene que responde responder. porque que no no- fuentes de Moncloa, Es que que- está muy bien, que es tu deber y es la obligación de los periodistas Claro, intentar evidentemente. sacar la información que el presidente no nos Claro, da. claro. Pero es que el presidente es el que tenía que contestar esa pregunta, Pero es que que no ha lo tenido la saben. oportunidad en un debate monográfico Pero es que no lo saben, el, Benjamín, que es el problema. pasado miércoles. Pero es que no No, saben cómo, a día de hoy no saben cómo hacerlo. yo creo que sí lo saben, pero no lo quieren no saben, contar. tienen dos Yo- vías, o reales decretos Escucha, de todas formas, o deuda. que no nos intoxiquen a la opinión pública, ni la fuente de Moncloa ni el presidente. Vamos a ver Que no nos cómo- intoxiquen en una cuestión. Insisto en una cuestión. El 2% no es el objetivo final, eso es evidente, porque el 2% es el objetivo marcado en 2014 que había que haber cumplido en 2020. Es el Se marcará en la mínimo, cumbre de es la el OTAN. objetivo Es el mínimo. objetivo incumplido por Claro. parte del gobierno hasta ahora. Por lo tanto, es normal que le digan antes del verano. Y luego, a partir de ahí, ya vamos a establecer un plan que será el que se establezca probablemente en junio, En la de cumbre ver de la OTAN. hasta dónde tengamos que Claro. llegar, que puede ser el 3, el 4 o el 5%, que era lo que exigía Trump Bueno. a la Unión Europea. Pero bueno, la Unión Europea hará lo que considere, pero que hay un objetivo ahí en el horizonte, que Pero alguien por nos eso- está poniendo los deberes al 5%. Bueno. Se le hará caso o no, se quedará en el 4% o en el 3,5%, me da igual, pero que el 2 no es el objetivo final. Pero el que 2 se es el marcará, objetivo mínimo que se hay que cumplir marcará, ya, pero si es se que- marcará la cumbre de la OTAN. Tiene que esperar el Sí, gobierno. pero El gobierno escucha, no puede escucha. hacer planes sin saber cuánto tiene que subir. Me parece muy bien, pero el gobierno nos tiene que contar, Eso sí. las verdades. Y la primera verdad es que antes de verano hay que cumplir con el 2%, Sí, sí. que es el objetivo mínimo, el objetivo que ya Que ya teníamos estaba. que haber cumplido, Que ya es estaba. el objetivo incumplido por parte de España Sí, sí. y que hay que cumplirlo ya, con urgencia. No. Y a partir de ahí ya se establecerá otra estrategia de ver hasta dónde llegamos con Claro, el PIB. pero de momento no. Con el no- gasto en defensa en el porcentaje de PIB, me refiero. Y esa es la auténtica realidad. Y eso es Claro. lo que no nos cuenta Pedro Sánchez. Y eso es de extrema gravedad. Pero- O sea, pero- yo lo que denuncio es la extrema gravedad de que el gobierno nos oculte y nos mienta en temas que Pero es son que el gobierno, trascendentales. Benjamín, insisto, que el gobierno, punto número uno, no sabe cómo hacerlo de momento, tiene dos posibilidades. Pues que lo diga. Tiene dos posibilidades, o vía reales decreto o vía deuda, dos posibilidades, y segundo, no sabe cuánto subirlo, porque eso Claro. o sea, sabe que tiene que. No, de momento- sabe que tiene que de llegar al momento, 2%. Al este 2% verano. pero Luego insisto, vamos con el tema del pero no, gasto, tendrá que cómo- decir cómo, y ¿te cómo parece poco? aquí se ¿Te parece anuncia poco? Que cómo se está anunciando un nuevo incendio en el gobierno con el tema del gasto en defensa, porque luego lo vemos, pero hay que tener en cuenta dos realidades. Por un lado, la realidad europea, que va por un lado, y que estamos perdiendo la oportunidad de comportarnos como un país europeo en toda su dimensión, porque ya se está acordando, y lo vamos a ver, porque ayer se empezó a acordar en París lo que puede ser un ejército europeo, con Macron a la cabeza de esta iniciativa, con el Gran Bretaña, aunque no es de la Unión Europea, también participando, con Alemania, y España a por uvas, silbando Pedro Sánchez y mirando para otro lado. Y luego, por un lado, esa realidad, por otro lado, la triste realidad a veces del ejército español, que tiene unidades muy preparadas, que son las que se envían a misiones internacionales, pero que en el día a día aquí dentro de España, pues hacen falta muchas cosas y hay muchas carencias. Lo recoge hoy el diario El Mundo, la falta de inversión en cuarteles que no tienen ni siquiera provisiones de alimentos para que los soldados coman diariamente adecuadamente. Sí, bueno, que en realidad es que los contratos de proveedores pues no se renuevan porque es tan baja la oferta pues que no acude a esos concursos los proveedores de alimentos, ¿no? Porque el presupuesto es paupérrimo, diríamos, ¿no? Esa es la realidad y eso es lo que decía Mark Rutte, venía a decir un poco esto, ¿no? O sea, déjense, a mí me fastidia mucho, dice, que se hable como de una OTAN de dos velocidades, ¿no? Los que estamos lejos de Rusia y los que están más cerca de Rusia. Dice, porque eso es falso, la amenaza es igual para todos porque Madrid está tan solo a 10 minutos más de misil eso que no es Varsovia. así. Eso no es así. Y te voy a decir más, eso es así porque Hombre, además, te voy a decir más. Finlandia ¿Cuándo y tarda en los llegar un países misil? polacos No, tienen sí, más evidentemente, pero amenazas. Hugo, déjame terminar, por favor, Sí, sí. el argumento. Si Rusia toca un pelo de un país de la OTAN, Eso sí. España tiene que intervenir militarmente. Tiene que intervenir militarmente Eso sí. en defensa de ese país. Por lo tanto, esto de, no, bueno, a nosotros como no nos afecta, pues claro, luego si Marruecos hace un movimiento ofensivo en un momento dado de la historia, que pues esperemos que no, pero si sucede, pediremos ayuda, ¿no? Y nos la dará la OTAN.
nos la dará la OTAN, evidentemente. Cuando está Estados Unidos por detrás, Evidentemente que nos la dará. íntimo aliado Evidentemente de que nos la Marruecos, dará. tengo mis dudas. Evidentemente Bueno, que si el nos la dará, misil, pero si el en todo misil caso- cae en Ceuta o Melilla, no nos da la ayuda a la OTAN, ¿eh? Eso está un poco más en el aire. Sí. Claro, Eso claro. es verdad, porque no es territorio OTAN. Pues es lo que me refería. Imagínate que Putin manda un misil a Ceuta. Pero en todo caso, España está absolutamente comprometida con la situación de Rusia, y si no queremos verlo es que estamos ciegos. Y Pedro Sánchez no quiere verlo, y Pedro Sánchez nos engaña. Bueno, sí quiere verlo y nos engaña, porque lo que pasa, y no nos hagamos los tontos, no nos chupemos el dedo, es que ni su parroquia, ni los votantes del PSOE, por supuesto los de Sumar no, ni los de Podemos, ni los de la extrema izquierda, pero ni sus propios votantes admiten bien el discurso de que hay que aumentar el gasto en defensa. Esa es la realidad. No están dispuestos a comulgar con esa historia, muchos de sus votantes. Porque llevan 40 años diciéndoles que el ejército es malo, que hay que prescindir del Ministerio de Defensa. Es que con ese mensaje de hay que cerrar o prescindir del Ministerio de Defensa, se presentó Pedro Sánchez para ser secretario general del PSOE. Es que esa es la realidad, ese es el discurso que ellos venden. Y ahora tiene que hacer un giro de 180 grados para hacer una política completamente opuesta y que sus votantes se la coman con azúcar. Vendan lo que vendan de cara a su electorado en términos de marketing político. La realidad es que tiene que aumentar el gasto militar en defensa, y el gobierno lo tiene que hacer porque es una exigencia de la Unión Europea. Bueno, veremos cómo lo hace, insisto. Yo he preguntado, no tengo Vamos a ir con el tema del gasto, porque es ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Esdiario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Esdiario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Esdiario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Esdiario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.